Muchas gracias, buenos días, bienvenidos nuevamente. Es un placer haber compartido y estamos aprendiendo mucho, ¿no?, de los problemas que tenemos. El Estado no nos quiere dar dinero. Lo curioso es que mientras a la UPR se lo quitan, en la UAS se lo dan a las privadas. Nosotros se los damos a las privadas por medio de la Pell Grant, ¿no? Y una de las cosas que siempre me ha estado curiosa es que la Universidad de Puerto Rico, en el debate, yo nunca he escuchado, a lo mejor alguien lo ha dicho, pero nunca he escuchado, el hecho de que la UPR solamente tiene una tercera parte de los estudiantes de nivel postsecundario. Y yo nunca he escuchado a nadie plantear que nosotros deberíamos entonces, siendo la universidad más barata, a pesar de los aumentos, tratar de buscar la manera de atraer a los de las privadas. Eso nunca lo he podido entender, no he descifrado cuál es el silencio, porque lo que hay es un silencio sobre eso. No ha sido parte, por lo menos, de los debates en los que yo he participado y he estado. Vamos a proceder. El rol de la universidad, no soy historiador, pero soy sociólogo historicista, y me parece que la historia es fundamental para entender el presente. Si usted no sabe de historia, no sabe por qué pasan las cosas. Y tampoco va a tener idea de para dónde podrían coger, ¿verdad? Para dónde podrían ir. La UPR, el proyecto, hay que entender que la universidad no ha sido siempre la misma. El rol de la universidad no ha sido siempre el mismo a través del siglo XX y los 2 décadas del XXI que llevamos. Yo dividí en 5 periodos la existencia de la universidad, que en este mes pasado cumplió 116 años, ¿no? En esos 116 años, la universidad ha pasado por lo que yo he clasificado, puede haber otras clasificaciones, como el proyecto de americanización en la fundación, el proyecto de modernidad populista, la universidad para el pueblo, que empieza más o menos, esa demanda empieza con la alternancia de los partidos políticos en el 68, el proyecto de universidad de investigación que se comenzó aquí más o menos en los 90 con la llegada de don Norman Maldonado, y el colapso, ¿verdad?, de la universidad que estamos viviendo ahora a partir, yo lo voy a poner en 2010 y sé que voy a crear controversia, pero a estas alturas de la vida la controversia es una de las cosas que menos me preocupa. Y en lo último vamos a hablar del proyecto neoliberal para la universidad, si es que se puede llamar proyecto, ¿verdad? Beatriz me pregunta, y yo quiero ver cuáles son los sustentos filosóficos del neoliberalismo, y ella me dice, yo creo que eso no es muy neoliberal, ¿no? Así que, no es muy filosófico, y así que efectivamente discutiremos las 4 preguntas que son el eje de este panel. Como dije, la Universidad de Puerto Rico se funda en 1903 como una escuela normal para entrenar maestros y maestras que americanizaran. O sea, eran puertorriqueños, en su mayoría maestras. El issue de género en la Universidad de Puerto Rico, del acceso de las mujeres, es un issue social, pero en términos de su concepción, las mujeres, las trabajadoras sociales, las maestras, estuvieron aquí. Hubo una época interesante donde la rectora y las 3 decanas principales eran todas mujeres. Así que eso no quiere, y de hecho 2/3 partes de la población estudiantil de la universidad son mujeres. Yo le digo siempre a mis estudiantes, que están hoy aquí en su mayoría, que si usted tiene problemas con las mujeres, búsquese cómo montar su propio negocio, porque el siglo XXI es el siglo de las mujeres, le guste o no le guste a los hombres. Así que la idea era esta escuela normal para enseñar historia de los Estados Unidos, cultura de los Estados Unidos, inglés, todas esas cosas. Ese fue el primer grupo. Esta era la escuela normal que estaba al cruzar la calle. Lo interesante es que la élite colonial acepta ese proyecto a regañadientes. ¿Por qué? Porque contrario a La Habana, a Cuba y a Santo Domingo, los españoles nunca nos dieron una universidad. De hecho, los españoles ni siquiera tenían política de educación. Esta mañana, en esa columna a la que alude Beatriz, el proceso, el proyecto de educación, de alfabetización de los puertorriqueños, que había un 90% de analfabetismo cuando llegaron los norteamericanos, cuando los norteamericanos invadieron, porque no llegaron a cañonazos, vamos a tener eso claro. Cuando llegan los norteamericanos a cañonazos,
Uno de sus primeros proyectos es alfabetizar a los puertorriqueños, educarlos para una eventual anexión del territorio a los Estados Unidos. Pero la élite criolla, esa élite hispanófila, aceptó este proyecto porque tenía una universidad. Por lo menos tenemos una universidad, tenemos ya lo que pedíamos durante los españoles. Lo interesante es que en ese devenir de la universidad, ya para la tercera década del siglo, para los años 20 tarde, los norteamericanos deciden que van a utilizar a la Universidad de Puerto Rico, esa escuela normal, la van a utilizar para entrenar maestros norteamericanos en español. Y se crea el Departamento de Estudios Hispánicos. Y lo crea un español, Federico Dionís, que está en la Universidad de Columbia. Y el Departamento de Estudios Hispánicos se llamaba el Departamento de Estudios Hispánicos de Columbia en Puerto Rico originalmente. Lo interesante es que Puerto Rico entonces se convierte, anteriormente los maestros norteamericanos iban a Nuevo México, a las universidades de Nuevo México a hacer eso. Puerto Rico se convierte en el eje de la costa este de los Estados Unidos para entrenar, y de ahí salen Pedreira, de ahí sale Blanco, de ahí sale una clase, una generación, la generación del 30, que es la generación, de hecho Pedreira era el acting chairman, porque el director de departamento era Federico Dionís y Pedreira era el interino, ¿no? El acting en realidad, que es más que interino, en Puerto Rico. Así que es interesante el conflicto y el acomodo. Tú me vas a americanizar, pero me das este espacio hispanista, y esta es una universidad hispanófila, ¿eh? Téngalo claro. Ese departamento de estudios hispánicos es un departamento glorioso, que ha producido grandes escritores, grandes académicos, así que no era poca cosa. Porque el mundo, yo le digo a mis estudiantes, y si me oyen referirme mucho a los estudiantes que los tengo aquí, a unos cuantos de ellos, le digo que hay que mirar la contradicción, porque la realidad es contradictoria. La realidad no es monolítica ni unívoca, no va para una sola dirección. Esto es un proceso dialéctico. De ese proyecto, en los años 40, ya después de la Segunda Guerra, cuando llega un gobernador ilustrado, porque el gobernador era también rector de la universidad, llega Togwell, se nombra el primer rector puertorriqueño y se inicia un proceso de modernización de la Universidad de Puerto Rico. En ese proceso se crea el Departamento de Estudios, la Facultad de Ciencias Sociales se creó, se crearon una serie de escuelas técnicas, ¿verdad? Y además se lanza un proyecto cultural puertorriqueño, la universidad se convierte en un proyecto cultural que trata de revivir después el presidente García Padilla, la universidad como proyecto cultural. ¿Cultural de quién? Del Partido Popular Democrático, que se convierte en el partido hegemónico, partido colonialista, pero de tendencia autonomista, donde hay una especie de autogobierno dentro de ciertos límites que ha quedado un poquito maltrecha últimamente. Esa consolidación, por ejemplo, implica crear en ese Departamento de Estudios Hispánicos, se trajo a don Juan Ramón Jiménez, el Premio Nobel de Literatura de 1956, y ahí está una foto abajo de don Jaime Benítez buscando el Premio Nobel porque don Juan Ramón estaba enfermo. Ese es don Juan Ramón Jiménez. Además se inicia aquí el Festival Casals. Don Pablo Casals, de madre puertorriqueña, viene a establecerse a Puerto Rico y establece un festival que se da en la Universidad de Puerto Rico, porque ese era el teatro más grande y el mejor teatro de Puerto Rico. Y de hecho, fuera de la Sala de Bellas Artes, ahora lo es nuevamente, gracias a Lin-Manuel Miranda. Usted lo puede querer, usted lo puede odiar, pero el hombre donó $1 millón y ese es un teatro de primera. Volvió a su infraestructura de gloria, porque todavía los días de gloria están por verse. En ese proyecto se combina un elitismo que la gente llamó Torre de Marfil, pero por otra parte venía la modernidad y había que crear escuelas de ingeniería, había que crear escuelas de medicina, había que modernizar, que crear toda esa infraestructura, departamentos de economía. Pero es interesante que ese es un proyecto, esa Torre de Marfil. Si usted va a la Biblioteca Lázaro, en la entrada, cuando yo entré a esta universidad en el año 1969, se cumplen 50 años, yo
me dieron un tour, le daban a los estudiantes, a los que llegaban, los prepas, la llamamos en Puerto Rico. Los prepas son los de nuevo ingreso. Y cuando me llevaron ante esa, y yo los voy a llevar a ustedes, ante esa pintura, yo quedé maravillado. Don Jaime Benítez, que era rector casi rey en ese momento, en su Torre de Marfil, encomendó a Rufino Tamayo, el muralista mexicano, y le dijo que hiciera este mural para la Universidad de Puerto Rico y le dejó abierto el tema. Esta era una universidad que Tamayo, dice la reseña que yo leí, Tamayo la veía como este reto nuevo, este país emergente, este país donde se comenzaba un proyecto educativo, y él decide pintar una imagen del Prometeo encadenado dándole la luz del conocimiento a los humanos en su rebelión contra. Fíjense que esta es una universidad que tiene su proyecto y tiene una pintura dedicada a ella como tema. O sea, este era un proyecto cuasi nacional, decía alguna gente, ¿no? Otra cosa otra gran obra que está aquí, ahora no sé si podremos ir a ver porque está cerrado el museo, ¿verdad? ¿Se puede? Usted nos consigue acceso para que los visitantes lo vean un minuto. Es el Velorio de Francisco Oller, que es una obra magnífica, no solamente porque es una gran obra de pintura, sino porque además combina el impresionismo que se ve a través de la ventana con la pintura realista. Había hasta una momia egipcia que trajeron al museo que se había creado, ¿no? Pero ese proceso de modernización tiene contradicciones. Y ahí empezaron a traer gente como yo, el hijo de doña Libertad y don Emilio, un taxista y una trabajadora de la Telefónica, así como Orlando y el compañero, que somos productos de esta universidad, ellos son productos de la de ellos. Y nosotros empezamos a mirar en una nueva dirección, porque nos parecía que esta hispanofilia recalcitrante de las clases altas puertorriqueñas no era consona con la transformación que estaba viendo. Y además en ese momento había en esta universidad había un programa de ciencias militares que se llamaba el ROTC, ¿verdad? Que graduaba, todavía está, pero en aquel momento era compulsorio, había hay un fortín que todavía está allí, y entonces nosotros nos empezamos a rebelar de esa torre, contra esa Torre de Marfil y contra el servicio militar obligatorio. Ahí donde están tirando piedras, ahí estaba yo. Estaba ahí. A un amigo mío le pegaron un tiro ahí y lo tuvimos que recoger. Eso fue el motín del 11 de marzo de 1970. Anterior a ese había habido uno de 71, había habido otro en el 70, el 4 de marzo. Eso que usted ve ahí es el Senado académico saliendo para proteger a don Jaime Benítez, porque el Senado académico votó a favor de que el ROTC, que las ciencias militares no fueran compulsorias, fueran un programa electivo, mientras que don Jaime decía que debían ser compulsorias y nosotros estábamos afuera esperando a don Jaime. Con la diferencia de que cuando el doctor Manuel Maldonado Denis de esta facultad, junto al profesor Gamaliel Ortiz Nieves, que eran dos hombres de más de 1,80 m, el Senado decidió escoltar a don Jaime y Maldonado Denis y el profesor Ortiz agarraron a don Jaime y lo pasaron por entre una multitud, entre la que yo estaba, que hizo silencio. Nadie le gritó a don Jaime. Se acabaron los gritos cuando el Senado académico dijo, vamos a escoltar a don Jaime. Respeto, porque la educación era un valor y la universidad era el repositorio de esos valores. Es interesante que en la Universidad de Cartagena se van al paro, pero dejan la universidad de puertas abiertas.
que fue la resolución que ganó en el Senado académico, digo, en la reunión de facultad, el día que los estudiantes cerraron esta universidad. Nosotros dijimos que se quedara abierta igual que el que ustedes hacían, y tener un seminario y un intercambio, y no pasó. Y por eso estamos disfrutando de todas estas repercusiones. Lo interesante y lo contradictorio, de nuevo la contradicción, es que la Universidad para el Pueblo se concretó, se cuajó y se logró, no solamente gracias al esfuerzo militante de estudiantes como yo, sino a una cosa que se llama el gobierno federal de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque esto es una colonia poscolonial. El imperialismo yanqui saca, pero da. Los americanos parecerían puertorriqueños, porque en Puerto Rico dicen hay que dar del ala para comer de la pechuga, ¿verdad? Y nos dan del ala. Y esa ala es una beca federal que comenzó en el año 1973-74, que se llama el BEOG, el Basic Educational Opportunity Grant. Y en este momento, 2/3 partes de los estudiantes del sistema de la UPR reciben esa beca para estudiar. Es contradictoria la realidad. Eso no quiere decir, no me malinterpreten, porque yo conozco que la gente seguida piensa, yo no estoy diciendo que es bueno, ni que es positivo, ni que estoy a favor de los aumentos en la matrícula, que son exorbitantes y problemáticos. Pero es una contradicción. Y para poder transformar la realidad hay que entenderla a cabalidad. Usted no puede tratar de transformarla desde su prejuicio. Usted no puede construir un hombre de paja o una mujer de paja, si quiere ser equitativo, y entonces golpear a ese muñeco de paja o a esa muñeca de paja. Ganamos. Los estudiantes, cuando yo estaba aquí queríamos representación en el Senado académico con voto, tenemos representación con voto, tenemos con voto. ¡Ganamos! La Universidad para el Pueblo, se abrió esto. Y entonces en el 2005 empezamos a descubrir que hay un problema que es el mismo problema que tienen las universidades del Estado en todas partes, por eso traje a los compañeros, que es que la matrícula no es suficiente ingreso para cubrir el costo operacional. En 2005 el costo operacional, la matrícula aportaba el 5%. Hubo una huelga y el licenciado García Padilla, que era el presidente, yo no sé cómo, sacó un acuerdo con los estudiantes para hacer un ajuste de matrícula de 2 a 4% anual. Se aumentaba la matrícula de 2 a 4%. Después de una huelga. Pero ¿qué pasa? Lo que decía el doctor García Padilla era, usted entra y en el año que usted entra se fija el costo de matrícula y hasta que usted no se gradúa no va a cambiar. El próximo año se le aumenta 2% a los que entran. Eso estuvo así hasta el 2010. Pero en el momento, pero seguía, de hecho, más o menos está alrededor, un poco menos del 10% es lo que contribuye la matrícula, lo que contribuyó hasta el año anterior. Vamos a ver qué pasa ahora con este aumento. Poco menos del 10% es el ingreso de la universidad por matrícula. Y ahí un grupo, un estamento, le llamaba, un grupo de la facultad, decidió mover esta universidad hacia una cosa que se llama la Universidad de Investigación. Ok, no tenemos suficiente dinero con matrícula, vamos a movernos a esas acreditaciones, a esos movidas ascendentes en el escalafón, para traer fondos externos. Y hubo un equipo de trabajo, del cual quedan fragmentos hoy en día, que trabajamos en eso y trajimos millones de dólares a la universidad. Se trajeron millones de dólares. Y habíamos aumentado de una universidad que estaba en los 600, en los rankings, veníamos 585 y ascendiendo. Estábamos ascendiendo. ¿Y qué pasó? En el año 2010 hubo una huelga donde se confrontaron, y esa es la construcción conceptual que yo hago, donde se confrontaron el proyecto de universidad de investigación versus el proyecto de universidad tradicional. Y hubo una huelga en el 2010. Y tan pronto ganó el nuevo partido político, porque eso de la alternancia, la universidad es el botín del partido que gane. Lo que pasa es que lo que estamos descubriendo ahora, y por eso mi columna de hoy, es que da lo mismo el partido que gane, los dos son iguales de corruptos. Cambiamos el partido, pero como no cambiamos los valores ni los principios,
lo que se dio fue una vuelta atrás y se destituyó a todo el cuerpo de canal, a todos los rectores que eran parte del equipo de una universidad de investigación. Y se instituyeron nombramientos políticos, que de hecho después su propio partido los destituyó por actos de dudosa ética, que tenían que ver con becas que se dieron ilegalmente. Ultravires, ¿verdad? Vamos a verlo bien bonito, que estamos en televisión. ¿Y qué pasa? En el año 2014, yo escribo columnas, no solamente en el periódico, sino también en artículos de fondo, en una revista digital que se llamaba 80 grados, que ya no escribo, y en la de la universidad. Y un colega editor, Elizardo Martínez, que en paz descanse, uno de los fundadores de Editorial Callejón, me dice, mira, Emilio, vamos a hacer un libro. Y yo quería llamarle al libro Tercermundista, porque nosotros los puertorriqueños nos creemos que esto es el primer mundo. Tenemos guille de primer mundista, pero esto es el tercer mundo. Y de hecho, el artículo bandera era ese, que es un artículo que yo escribí que se llamaba Tercermundista, donde yo decía que mi sobrina me había preguntado, mi sobrina mayor, si Puerto Rico era un país del tercer mundo mientras era estudiante universitaria. Yo le dije que sí. Y me dijo, ¿cómo lo demuestro? Y le digo, ¿en Puerto Rico hay perros realengos? Me dijo, sí. Ahí tiene, esa es la prueba empírica de que Puerto Rico es parte del tercer mundo. En el primer mundo no hay perros realengos. Y me doy cuenta que lo que yo estoy describiendo es una implosión del país, donde las instituciones están colapsando, incluyendo la universidad, donde está colapsando la diligencia y la pureza fiscal del país, donde la corrupción medra. Y ahí, en el 2015, un año después que yo publiqué el libro, el gobernador de Puerto Rico declara que el colapso fiscal, el impago. A mí me llevaron a un almuerzo que tiene la Facultad de Administración de Empresas a preguntarme, junto a otros compañeros economistas, a preguntarme qué iba a pasar. Y yo digo, aquí le van a quitar el chavo a educación, salud y la universidad. Porque cuando usted cogía las partidas grandes del presupuesto del país, esas eran las tres donde usted sabía que había dinero. Y ahí le iban a meter el diente. Lo que no sabíamos era cuán profunda iba a ser ese recorte. Y a la universidad la han descalabrado. Téngalo claro. O sea, los recortes son irrazonables. A la universidad le han recortado más de 300 millones en los últimos 4 o 5 años. Y encima de eso se va a seguir recortando hasta que lleguemos a los 380 millones. Una cosa así, menos de 400 millones. Lo interesante es que a nadie, por lo menos a muy poca gente se le ha ocurrido, negociar, porque la universidad, antes de decir, porque la posición fue no van a recortar nada, 0 recortes. En vez de nosotros crear nuestro propio plan y decir vamos a recortar esto, y entonces aceptar que había que hacer un recorte y tratar de negociar, lo que hicimos fue que nos fuimos a la huelga, que nos trancamos a la banda, decimos en Puerto Rico, 11 recintos, 1 PR. Lo interesante es que ahora el partido de gobierno también quiere 11 recintos, 1 PR con la mitad del dinero. Y yo contesté eso en otra columna, diciendo lo que pasa es que nadie quiere cortar recintos antes de las elecciones, porque todo el mundo cree que va a ganar la próxima elección. Porque esta alternancia en realidad no quiere cambios sustantivos, lo que quiere es cambio de ¿qué? Quítate tú para ponerme yo, decía la salsa. Porque yo quiero mi guiso, le decimos en Puerto Rico. Así que por ahí vienen esos recortes, están ya en efecto. Lo curioso es que, mire, el otro día yo vi un proyecto, he visto varios proyectos de cambio. Aquí están consolidando unidades administrativamente, pero no están repensando ni las disciplinas, ni el currículo. Ahí están fabricando, ¿saben lo que es un camello, verdad? Dicen los americanos. Un camello es un caballo diseñado por un comité. Aquí están fabricando un camello en un departamento. Yo hice una propuesta de consolidar 3 centros y no me quemaron porque no tenían la flama, me imagino. 3 centros que tienen 3 investigadores cada uno. Digo,
hay uno que tiene más, pero 2 de ellos tienen 3 investigadores y están a punto de la jubilación. ¿Por qué no se consolidan? Porque usted necesita 3 secretarias, 3, o sea, pero consolídenlo además conceptualmente, no los consolide en términos administrativos. O sea, no hay reestructuración, lo que hay es ajuste administrativo. Eso es lo que yo estoy viendo. Si usted está viendo otra cosa, por favor, infórmemelo. Pero lo que yo he visto, vamos a tener 3 recintos doctorales y dos clusters, dos nodos de recintos subgraduados. ¿Y por qué usted no repiensa esos recintos? Le baja los IGS, le baja el costo de matrícula, porque aquí esto es un sistema napoleónico, todo el mundo gana lo mismo, todo el mundo paga lo mismo, esto es un sistema napoleónico, téngalo claro. Y yo no creo en el fundamentalismo de mercado. ¿Cuánto me queda? ¿Ya? Termino ahora. Mi última... Esta fue la huelga, ¿no? Estas fueron las cosas que yo escribí. El día que empezó la huelga, yo escribí la lógica del desastre. Parezco profeta ahora. Y no lo soy ni quisiera ser. De hecho, quisiera haberme equivocado con toda la fuerza de mi corazón. ¿Cuál es el valor? ¿Me oyes? ¿Cuál es el valor social de la educación superior pública? Pues la movilidad social es una de las cosas que hemos visto aquí. La educación liberal, no la educación técnica. Hay que enseñarle a los estudiantes quién es Kant. Tiene que haber un departamento de filosofía, y si no, tiene que haber un departamento de humanidades que incluya filosofía, que lo cogen 4 personas. Usted no puede cerrar el departamento de danza, porque sale muy caro. La formación de ciudadanos con conciencia crítica. Y como decía yo, de ahí me salió la idea, la educación no es un valor, no es un negocio, es un valor. La productividad de la educación no se mide meramente en dólares y centavos. Eso no quiere decir que no haya que ser responsables administrativa y fiscalmente, hay que serlos. El recinto de Río Piedra usaba 180 administradores para manejar la misma cantidad de estudiantes que manejaba Mayagüez con 90 administradores. Ahí hay un pequeño problema. Ahí hay un pequeño problema. La educación superior pública es un derecho o un privilegio. El Estado liberal, curiosamente, la pensó como un derecho. El neoliberal la piensa como un privilegio. Porque usted se cree que el Estado que llegó aquí colonial era socialista. Los americanos trajeron aquí la educación pública y la privada también. Yo estudié en un colegio evangélico de misioneros norteamericanos, financiado por los misioneros, todos eran puertorriqueños. ¿Cuál es la función de la universidad pública frente al Estado? Pues centrada en la autonomía universitaria, tiene que haber autonomía universitaria, y la libertad de cátedra. Por eso yo digo estas cosas aquí y estoy seguro que no siempre le caen bien a todo el mundo. Tiene que ser una de cooperación crítica y de formación de ciudadanos. Cooperación crítica no quiere decir colaboración en la corrupción. Quiere decir que usted da soluciones de política pública, soluciones informadas por la investigación. Y por último, y con esto termino, ha dejado la universidad pública de ser un medio de movilidad social. Ha dejado de ser funcional para la sociedad y el Estado neoliberal. Para el fundamentalismo de mercado neoliberal, la universidad solo es funcional si es técnica y productiva y si se vincula a las necesidades del mercado laboral. Y por eso yo hablaba de que en el caso de la universidad pública quizás sería interesante crear 2, si no sistemas, por lo menos 2 espacios donde hubiese universidades tecnológicas orientadas al mercado laboral versus los centros doctorales que se mantienen en las ciencias y las artes liberales. Pero no, somos los mismos, esto es un sistema napoleónico, no queremos cambiar. Y demonizan a los que planteamos el cambio, ¿verdad? Nos demonizan porque no queremos cambiar. Lo curioso es que la única constante de la historia es el cambio. Y si a usted no le gusta el cambio, la alternativa es encerrarse
o morirse. Muchas gracias.